History is always being written through victories and defeats. Watch out! Build, gather, and thrive. Defend and expand. Stories of strength and conquest, written by the victor! Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile que espero que les agrade esta guía que les había prometido, la guía de emparejamiento de unidades de piqueros, de héroes de piqueros, que espero que a los jugadores que quieran enfocarse en estos héroes y tipo de tropas les resulte de muchísima utilidad y que le puedan sacar el mayor beneficio. Bien, la idea es ayudarlo todo lo posible y espero estar lográndolo. Trato de mejorar siempre las guías y agradezco mucho el apoyo de la comunidad en general, que me ha sido muy positivo. Bien, dicho esto, también quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal, como siempre, que den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores y todos aquellos que se quieran enfocar en este tipo de marchas puedan sacarle el mayor rendimiento a esta guía. Dicho esto, también invitarlos a mi Discord para que tengan acceso a mucho contenido, ya que estas guías también las tengo, me hago un guión, las hago en formato texto, le agrego algunas imágenes para que sea más llamativo, que no sea tan aburrido solo texto, sino que también que sea más ilustrativo y que los pueda ayudar más para que tengan una mejor idea de cómo combinar a estos héroes. Bien, eso lo tienen en mi Discord, que espero que los pueda ayudar, y si es así, únanse para que esa comunidad también siga creciendo y también van a tener notificaciones de cada vez que yo haya subido un video con el bot que allí está. También, si quieren ser miembros y pueden ser miembros del canal por una pequeña cuota mensual, me estarían ayudando de forma adicional y eso les estaría muy agradecido porque me ayudaría a seguir con estas guías. Ahora sí, vamos con el primer emparejamiento, o la primera guía, o la primera marcha. Bien, los primeros héroes que vamos a estar utilizando, que es la versión free to play, es para aquellos jugadores que no pueden pagar, por eso la traje. Y es una recomendación que creo que no figura en la guía del juego, pero que ha resultado muy buena. Bien, tenemos el tema del contraataque de los piqueros free to play, así la llamaremos. Y esta marcha obtiene mayor resistencia en el combate, generando gran daño con efectos en área por las habilidades que tienen estos héroes. Y reduciendo la velocidad del objetivo porque tiene una habilidad que da enlentecimiento a las tropas enemigas. Con grandes cantidades, también la combina con grandes cantidades de contraataques. Lo que la convierte en una opción muy decente para los jugadores free to play sobre todo, porque la mayoría de estos héroes lo vamos a conseguir de forma gratuita en la taberna o en algún evento, bien, que no van a ser muy complicados de conseguir ni de invertir en ellos. Y por lo tanto vamos a tener que utilizar a Ricardo como principal, como lo ven ahí en pantalla, a Boudica como secundaria y a Juana de Arco en el tercer puesto. Bien, y ahí vamos a tener una muy pero muy buena combinación de héroes con grandes habilidades que van a tener gran sinergia entre ellos. Luego vamos a tener quizás la versión un poco más pay to win, que es también con un tema de contraataque de los piqueros, pero en esta cambiamos a uno de los héroes, a una de las heroínas, y estaríamos utilizando Ricardo
con Boudica. Y en el tercer lugar, en vez de utilizar a Juana de Arco, utilizaríamos a Federico Barbarossa, que ya es más complicado de conseguir, no es tan fácil, porque si quisiéramos obtenerlo tendríamos que ir a algún evento. Bien, vamos a ir a donde están los héroes y vamos a ver cómo conseguimos a nuestro queridísimo Federico Barbarossa. Y van a ver que tiene sus complicaciones, no es imposible, es bastante fácil de conseguir si sabes organizarte en varios aspectos. Pero es más complicado, por eso le ponemos un poco más pay to win. Tenés Tesoro del Reino, que es uno de los eventos, y Especial Diario. Bien, son estos eventos en los cuales no están free to play, por lo tanto lo llamaría como que la versión para pequeños gastadores o para aquellos que puedan invertir en el juego. Y ahí ya tenés 2 recomendaciones de héroes. Dicho esto, vamos a pasar a la otra dupla, bien, que sería con Ricardo. Vamos a buscar a nuestro queridísimo héroe Ricardo y a buscarle porque lo bueno que se desbloquea, que no me acuerdo en qué nivel es. Vamos a hacer algo, porque la verdad que estoy haciendo esto y ahí. Entonces nos va a permitir atajarnos un poco más. Acá tenemos a Ricardo. Y si vamos a la parte de emparejamientos, vamos a ver algunas opciones. Entonces acá tenemos que utilizar a Ricardo de principal. Bien. Y prácticamente en esta opción vamos a tener... Perdón. Sí, vamos a tener a Ricardo de principal. Bien, tenemos también otra opción más de contraataque de piqueros, que va a existir la posibilidad de activar un contraataque cuando recibes ataques normales y la probabilidad de activación aumenta contra múltiples enemigos, o sea, contamos con una habilidad o varias habilidades con efecto en área, lo que va a estar maximizando su potencial. Y acá tenemos que utilizar a Ricardo de principal, a Leónidas de secundario y a Federico en el tercer. Bien, y esta dupla así sería bastante decente y bastante buena. Y deberíamos usarla de esta forma para esta marcha. Bien, en mi opinión, las 2 primeras que les recomendé, donde tenemos la free to play con Ricardo, Boudica y Juana de Arco, va a ser de lo mejor para los jugadores free to play y es en la que deberían de enfocarse. Y para los más pay to win, quizás o gastadores, con Federico Barbarossa. Estas otras son otras opciones que van a tener en cuenta. Y luego quizás le voy a dar una que creo que va a ser la mejor opción. Y quizás sea la mejor opción para piqueros y en la que van a tener que invertir en más largo plazo si son jugadores free to play, y quizás les lleve menos si son pay to win. Bien, aquí tenemos que ir a esto que habíamos dicho. Federico con Leónidas. Ricardo, Leónidas y Federico Barbarossa. Bien, luego vamos a ir al alternativo. O sea, tenemos un contraataque de piqueros y ahora vamos a hacer un alternativo donde vamos a estar colocando a Leónidas de principal, como lo tenemos. O sea, es como más o menos como lo recomienda. Leónidas de principal, que no me deja porque está acá, porque tenemos que cambiarlo. Bien. Principal Leónidas, Juana de Arco y Federico aquí. Y ahí vamos a tener una buena opción también. Que prácticamente esta alineación va a estar contando con daño pasivo de salida, de contraataque, al recibir ataques normales, con una mayor probabilidad de activación contra múltiples enemigos. Y para que esta combinación funcione, tenés que usar a Leónidas de principal, a Juana de Arco segundo y a Federico de tercero. Luego, bueno, vamos a tener capacidad de supervivencia, que acá es más a largo plazo, o quizás puedan conseguirlo al principio, pero va a llevar una inversión bastante grande. No es fácil, porque vamos a estar utilizando marchas con héroes que no van a ser tan fáciles de conseguir, porque si vamos con Julio César y queremos obtenerlos, nos va a decir reunión de héroes, que tenemos que invertir 2500 medallas, creo que es, y unas cuantas
monedas imperiales para conseguir a este héroe. No es tan fácil. No es imposible, pero lleva su inversión. Luego tenemos a este otro héroe que en advenimiento legendario o la ruleta lo vamos a conseguir con una inversión coherente. Y luego tenemos a Bushra, que también vamos a poder conseguirla en reunión de héroes, o sea, también con esas monedas metiendo algunas monedas imperiales. Por lo tanto, quizás sea un poco más a largo plazo o un poco más pay to win, habrá que ver. O sea, es buena para todos. O sea, los free to play la van a poder conseguir. Los pay to win también mucho más fácil. Y quizás los free to play no van a poder subirle tanto los rangos. Y luego vamos a tener, o sea que va a ser la mejor combinación. O sea, sí va a quedar decente. Pero vas a poder hacer una mejor combinación todavía. Que vamos a tener la opción de utilizar la sustitución de Bushra con Ram. Y prácticamente vamos a estar obteniendo una formación muy formidable que va a estar combinando habilidades que van a estar generando muchísimo daño contra el enemigo, pero que también nos van a estar dando potenciación a nuestra propia marcha y a nuestros aliados. También van a tener debuff, buff y muchas cosas más. O sea, va a ser muy pero muy buena. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a tener a Julio César, si no me equivoco, sí, Julio César de principal, lo vamos a tener. Vamos a tener a Constantino acá. No, o acá no, acá vamos a tener a Bushra y acá vamos a tener a Constantino. Bien, va a cambiar de lugar. Y ahí vamos a tener Julio César, yo dije Bushra, es Julio César, Ram y Constantino. Bien, Ram. Lo que pasa que acá lo hace medio al revés, pero sería algo ideal así. Pero sí, a Julio César primero y Ram quedaría segundo y Constantino quedaría tercero. No te muestra la marcha porque son marchas configuradas de forma distinta. Por eso le digo, estas son recomendaciones, pero luego ustedes vayan probando y acomodando los héroes quizás de otras formas que le puedan también dar muy buenos resultados. Bien, entonces tendríamos que tener a Julio César de principal, Ram de secundario y a Constantino tercero. Bien, acá vamos a tener que, por ejemplo, para obtener a Ram, vamos a tener que utilizar el gobernador más fuerte. Por lo tanto, quizás esta marcha o este emparejamiento sea más pay to win todavía. Quizás sea el más pay to win de todo. Vamos a tener que esperar a que Ram aparezca en el gobernador más fuerte. Vamos a tener que competir con otros jugadores. Y que ustedes saben que el gobernador más fuerte por estar en el tema de rankings va a ser bastante pay to win. Por eso les decía que tenían la otra opción. O sea, se podían quedar, en vez de usar a Ram, seguir con Bushra como es el emparejamiento anterior. Pero ahí ya se lo dejo a criterio de ustedes. Bien. Así que, como quien dice, la marcha de piqueros definitiva va a ser Julio César, Ram, Constantino. Esos tres héroes prácticamente van a ser el meta, podemos decir, utilizándolos con las habilidades correctas, van a ser el meta prácticamente de los lanceros. O sea, la mejor unidad de lanceros, la mejor marcha, el mejor emparejamiento de lancero es Julio César, Ram, Constantino. Bien, espero que les haya servido, que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, denle like, compartan. Nos estamos viendo muy pronto. Esta fue otra guía de DKGamers. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video cuando les traiga la guía de Josephine, esta heroína que vamos a estar hablando con árbol de talentos y habilidades recomendadas si la queremos utilizar para asediar ciudades de gobernadores, infantería en general también, y si queremos utilizarla para arqueros. Bien, así que espero que les agrade, que les guste y bueno, esperen la otra guía también. Muchas gracias por todo, hasta la próxima, que tengan un buen juego. Y en esa guía va a estar su árbol de talentos. Bien, recomendado que igual si lo hicieron mal puedan reiniciarlo por 50 monedas imperiales. Así que no se lo pierdan a esa guía que va a estar genial para ustedes. Hasta la próxima.